Vamos a arrancar hoy con el repaso de la actualidad un poquito y sobre todo analizándolo desde un poco, como nos gusta hacerlo también, desde lo que es la subversión ideológica, para poder entender un poquito más de qué se trata, ¿no? De que todo esto es un plan. Recuerden, la subversión ideológica, ya lo hemos hablado algunas veces, pero es aquella antigua técnica utilizada en la Unión Soviética para cambiar la percepción de la realidad, lo que la gente percibe. De hecho, la propia Real Academia de la Lengua, subvertir tiene como significado trastornar o alterar algo, especialmente el orden establecido. Por eso lo usan, ¿no? Para cambiar esos órdenes, orden mundial, etcétera, etcétera, y acomodarlo a su conveniencia. De hecho, también dice que la misma fuente, la Real Academia de la Lengua, señala que la palabra invertir también, como sinónimo, es, entre otros, cambiar sustituyendo por sus contrarios, la oposición, como les gusta alterar el rojo, el azul, el blanco, el negro, derecha, también, izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para cambiar el orden o el sentido de las cosas. Y finalmente también está asociada la palabra pervertir, que significa viciar con malas doctrinas o ejemplos las costumbres, la fe, el gusto de la población en este caso. Para prueba un botón, y con esas definiciones cada uno que ponga encima de la mesa, por ejemplo, a la Agenda 2030, multicolor, y a ver si no nos están cambiando la moral de la sociedad. Continúa aquí también explicándonos rápidamente, dice: la subversión ideológica se utiliza como una forma de combatir sin haber disparado un solo tiro. Y tanto. Eso de armas silenciosas para guerras tranquilas. Creo que aquí lo hemos... Si no, algún día lo leeremos ese manual, que está interesante. Dice, se trata de un proceso de instalación ideológica, esto siempre es una guerra contra la mente, de avance lento, que se transforma finalmente en una guerra psicológica y que se emplea como un arma para grandes procesos políticos. Claro. Entonces entendemos que todo lo que están perpetrando todos estos sinvergüenzas, por no llamarlos de otra manera, es una guerra de ellos contra nosotros. Lo tenemos claro, entonces, ¿eh? Claro, y también utilizando ese problema, reacción, solución. Por eso traemos las herramientas para que la gente lo vea, ¿no? De alguna manera, que pongan encima de la mesa todo lo que ocurre y lo detecten, ¿no? Entonces dice, está conformado por 4 principales etapas, que son la 1, la desmoralización de la sociedad, 2, la desestabilización de todo el país y la sociedad, 3, una gran crisis, y al final, 4, la normalización, la nueva normalidad, que ya se hincharon la boca de decir, ¿no? Esto para mí es una nueva maravilla del mundo, la 8ª maravilla del mundo, esta ingeniería social. Eso es ingeniería social. Es una 8ª maravilla, porque es una maravilla, hay que reconocérselo, coño. Bueno, pero más maravilla es para nosotros poderla detectar y presentársela al público para que cada uno, obviamente, con sus propios ojos y entendimiento, la comprenda, para poder también explicársela a sus conciudadanos. No puedo estar más de acuerdo, sin duda. Ahora veremos un vídeo también al efecto, pero rápidamente dice, la desmoralización, dice, puede tardar entre 15 a 20 años en desmoralizarse esta gente con sus planes a una población, ¿no? Es el tiempo mínimo que demora educar a una generación de estudiantes en el país objeto de la subversión ideológica. Obviamente, ahora, siempre lo explicamos, lo han reducido mucho más, porque tienen a todo el mundo con las pantallas móviles en la mano todo el día, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, y estos cambios de desmoralizar van mucho más rápidos, ¿no? Ese lavado de cerebro. Esto en cuanto a la primera, la desmoralización. La desestabilización, que es la segunda, dice, se trata de un proceso que tarda de 2 a 5 años y tiene 3 aspectos importantes a resaltar. 1, la economía, 2, la política exterior y 3, la defensa. En cuanto a la economía, pues con las grandes desestabilizaciones económicas, la política exterior aquí habla de abrir las fronteras a más inmigrantes y de ceder territorios. Muy bien. ¿Vale? Para muestra, un botón o cualquier país de Europa o tantos y tantos que hay. Y también habla de la neutralización del poder militar, obviamente. Lo han privatizado ya de alguna manera, lo han profesionalizado, ya se ha perdido todo eso. Mira, como Telefónica. Ahora lo vemos también. Como crisis, dice, una vez desestabilizado, pues puede tomar solo un par de semanas llevar a un país a una crisis total. Joder. Una vez que ya se han cumplido los 2 anteriores, qué bueno en un par de semanas te la crean del todo. Y luego, obviamente, la normalización que decíamos, dice, posterior a la crisis, con el violento cambio en la estructura de poder y de la economía, llega el proceso de normalización, que puede durar indefinidamente. Claro, si es la nueva normalidad, ella se puede instaurar. La nueva normalidad, correcto. Así que bueno, pues esto muy relacionado también con el marxismo cultural, obviamente, y con lo que nos están haciendo a día de hoy, que para eso lo traemos, para poder de alguna manera detectarlo de forma mucho más clara.
Si puedes poner la definición de genocidio, ¿no? Porque estamos hablando de nación y de naciones, ¿no? De la soberanía de las naciones, que la estamos perdiendo, ¿no? A manos ya se ha perdido. De un grupo que se llama Europa. Sí, Entonces estamos perdiendo ya la bancaria, económica, cultural, social. No podemos decidir nada como nación. Que recordar a todo el mundo que nación viene de nacer, de los que nacen en un lugar. Por eso son naciones. Porque compartimos lengua, compartimos costumbres, algo en común. Entonces, la definición de genocidio, por favor, según las convenciones internacionales, dice que es un delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional. Entonces étnico, racial y religioso. Pero quédate con el grupo nacional, si se están cargando las naciones. Entonces, ¿Están ¿esto no es un genocidio encubierto? Por favor. Eso. ¿Encubierto? Tampoco. O sea, ponte a cubierto tú, que vienen a por nosotros, ¿sabes? Porque todo esto de la Unión Europea de perder lo que son las soberanías nacionales viene de este plan Kalergi, como hemos dicho antes, un masón y de la B'nai B'rith que encima, bueno, Hammer ya advirtió de todas las organizaciones masónicas sionistas que controlaban la salud internacional, con sus cartas que un día las leeremos. Entonces, yo me pregunto, y mucha gente, ¿dónde está la salud espiritual de una nación? ¿Dónde está la salud mental de una nación cuando estamos viendo que cada vez hay más suicidios, por ejemplo? ¿Dónde está la salud física de una nación que estamos viendo que cada vez tendemos más a no cuidarnos? Entonces, ¿qué es una sociedad sana? Porque te dicen que una sociedad sana, por ejemplo, es la que tiene más calidad de vida. Y la calidad de vida únicamente la tienen en cuenta con el Producto Interior Bruto. El que tiene mayor PIB, como Suecia, por ejemplo, ese es una sociedad más sana que la española, que tiene un PIB menor, o que la africana. Pero solo contáis lo meramente materialista. O sea, no tenéis en cuenta ni donde hay menos criminalidad, ni realmente donde ese es más justo, o hasta, hablando de la propia etimología de nacionalidad, donde hay más nacimientos. Eso no se tiene en cuenta para saber la calidad de vida y, por ende, la salud de una nación, ni las tradiciones. Entonces, es para que reflexionemos y para que veamos encima de la mesa lo que te decía antes, con los datos objetivos, dónde estamos parados. Ya. Hombre, con la definición en la mano, se podría estar perpetrando un genocidio nacional. Uno no, muchos. Pero yo esto no lo dudo ya. No, ¿verdad? Y porque no está oculto, no es un plan oculto. A mí todo esto me recuerda un poquito al tema de destruir las nacionalidades y lo que antes se conocía como Europa, toda la vida, ¿no? La Europa tradicional, que está hecha de múltiples naciones, con sus usos, sus costumbres, sus lenguas, cada una, obviamente. Claro. Y bueno, siempre, obviamente, hay tensiones y más allá de que siempre han estado estos mismos detrás, creando problemas y conflictos, obviamente, y guerras civiles, mundiales, etcétera. Pero bueno, que existía lo que era una Europa, ¿no? Multinacional de alguna manera, totalmente. Claro. Entonces, esto de la destrucción de los nacionalismos también, que es una definición, como estamos viendo, de delito de genocidio, no lo inventamos nosotros, recuerda un poquito todo esto también al mito de Europa. Porque tú sabes que Zeus se transformó en ese toro blanco y raptó a Europa. ¿Sabes? El mito griego de Europa es este, ¿no? La raptó y se la llevó a la isla de Creta. Entonces, todo esto parece un poco la alegoría a ese rapto de Europa de la mitología griega. Más cuando te vas al Parlamento Europeo y ves simbología como la Torre de Babel, ¿no? Que se parece también tanto a la torre esa que quisieron construir antiguamente, hacia arriba. Para confundir a la gente. Además, y sobre todo cuando te vas... Este es el mito de Europa, ¿no? Cuando lo que os contaba, que la raptó Zeus con el toro blanco transformado. Hay portadas de la revista Times, incluso, que han salido haciendo alegoría y alusión a todo esto, a este mito. Pero digo, cuando te vas un poquito a Europa, luego encima también te encuentras con estas estatuas en lo que es el Parlamento Europeo, con ese mito del rapto de Europa. Unas simbologías brutales. Claro, entonces te encuentras la sede oficial del Parlamento Europeo, con la otra, haciendo alusión, insisto, a esa mitología, y que parece ser que es lo que están haciendo, que han raptado a la Europa que se conocía antes, multidiversa, nacional, y que están haciéndonos a todos, a través de la inmigración, obviamente, desbordada, sin control alguno, y con todos los problemas que conlleva, están cambiando esa Europa. La han raptado por completo. Y además que tú ahora te vas a cualquier capital del mundo, a cualquier ciudad, y son todas, que si Burger King, con los mismos edificios, con las mismas tiendas. Dice, yo no hay diversidad. Tú ya te vas a Alemania, prácticamente parece que estás en Londres. Esto lo decimos mucho. Entonces, dice, te vas a Barcelona y te vas a Madrid y es lo mismo, vas a encontrar lo mismo, prácticamente lo mismo, las mismas estructuras. Y a otros países. Igual, y a otros países igual. Y a las mismas gentes, porque ya no quedan gente del lugar. Exacto. Y mira, has dicho una palabra, diversidad.
a mí me hace mucha gracia cuando se llenan la boca hablando de diversidad y que hay que ser inclusivos y hay que abrazar a la diversidad, obviamente, pero abrazar la diversidad también es no censurar opiniones diferentes. Es escuchar a los demás que pueden pensar en contrario, te pueden criticar lo que está haciendo un gobierno o una organización internacional. Eso también es diversidad y eso lo están censurando. ¿Por qué? Porque sois unos dictadores. Vosotros no queréis diversidad, solo queréis imponer lo que vosotros está en vuestros planes. Claro. Y callar todas las voces disidentes. Así que sois unos demagogos, unos mentirosos y unos delincuentes. Yo no puedo añadir nada. Y dicho eso, si quieres continuamos. Pero ¿entiendes o no? Que se llenan la boca con una palabra y hacen todo lo contrario. Pero diversidad ¿de qué? Censuráis a aquellos que no piensan como vosotros. Porque esa es la realidad. Que no solamente vivimos en YouTube, vivimos en Twitch, en muchas plataformas. Y sobre todo esa idea de, aunque nadie ahí tiene que odiar, tú aunque veas realmente que hay un problema que han generado, hay que reconocerlo y sobre todo ver el plan que hay por detrás. Uy, lo que hemos visto. ¿Esto es diversidad? Es lo que he visto. Yo te pregunto, ¿no lo has visto? ¿Esto es inclusivo? ¿Esto es ser inclusivo? ¿Esto es que haya diversidad? Hostia, lo que ha salido. Porque en Israel te hacen hasta pruebas de ADN para poder certificarte que realmente tienes el linaje y la sangre genética para poder casarte ahí y formar parte de ellos. Hostia, Martín, tú y yo nos centramos. ¿Esto es inclusivo? Pregunto. Joder, cómo está el patio, tío. Tremendo. Uf. ¿Qué? Y tú imagínate que esto lo hicieran aquí. O al revés, exacto, al revés. Imagínate por un momento. No, de lo que te tacharían, como poco te tacharían. Te etiquetarían o te llegaría un papel a casa con una orden. Imagínate. ¿Esto de cuándo es? El mundo al revés. No, eso es la política. De todos los días. Bueno, sí, da igual que sea de ahora o que sea de hace 4 meses, ¿verdad? Da igual. De todos los días. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Esto es inclusivo? ¿Esto es diverso? ¿Hay diversidad aquí? ¿O no? Integración, hay... Está muy bien. Para los otros sí, pero para mí no. Es una hipocresía constante que ya nos tiene súper acostumbrados, ¿no? Nos tienen acostumbrados, pero hay cosas en las que no te puedes acostumbrar. Está claro, nosotros que estamos aquí y en esta tesitura, los jóvenes se van a acostumbrar y esto lo van a ver normal, incluso lo van a defender y aplaudir. Las nuevas generaciones están dibujando en el lienzo ese nuevo mundo perfecto para ellos, para manejar bien, y lo hacen a través de las juventudes, ¿no? Está claro. Ese nuevo mundo donde evidentemente las políticas nefastas para la humanidad no se aplica a ciertos grupos. Siempre ves que una cosa es para los Goyim, digamos, y otro para ellos. Bueno, sí, nosotros siempre hablamos de la cultura de la crítica como al final un grupo donde un tal Adorno, ese de la escuela de Frankfurt, escribió libros donde eran fenómenos patológicos enorgullecerte de tu paternidad, del orgullo familiar, de los roles tradicionales, del amor a la patria. Eran patologías. Entonces, ahora te das cuenta por qué escribían esas líneas de pensamiento que han bajado a la sociedad para que tú te desvincules de todos estos nacionalismos, porque así es mucho más claro permanecer oculto. Pues en Canal 5 nos van a chupar un huevo. Bueno, en Canal 5 intentamos día a día seguir comprendiendo y explicarlo. Van a seguir haciendo, obviamente, pero al menos que sepamos reconocer las estafas que decíais en el Parlamento antes, que lo hemos escuchado, y que todo se trata de planes para control social a nivel mundial ya, dentro de una subversión ideológica en la que se busca desestabilizar, crear crisis para controlar y normalizar. Al menos que lo sepamos ver. Y que aceptemos la pérdida de nacionalidades. Sí, no, eso ya está. Sí, bueno, España ya... Pero eso es la verdadera subversión, que llegar a que la gente demande el no tener nada, que decía Iro al principio. ¿Cuándo hemos llegado al punto de que tú mismo dices, mira, no voy a tener nada y ya me está bien? Y encima te lo vende con el será feliz, pero bueno, es igual, no tendré nada y me está bien. Es que nos han inculcado en la cabeza. Porque eso vender, perdona sí. La idea, eso ya es pasar a vivir no en lo privado, como hasta ahora teníamos unos derechos que al menos, ¿no?, en nuestra sociedad nos hemos desarrollado diciendo, oye, hay unos límites donde y unas libertades. Y una libertad donde el papá Estado no se puede meter, que es tu derecho privado. Exacto. Y vivimos en lo privado porque yo me puedo relacionar y tengo cierto, ¿no?, seguridad. Sí. Y ahora ya te quieren hacer vivir en lo colectivo. Y entonces tú ya has perdido todos tus derechos. Claro. O sea, están yendo a la base filosófica de cómo construimos una sociedad entre todos. Bueno, claro, la que ellos quieren. Una sociedad controlada en la que tú no vas a tener privacidad y en la que se te puede meter en casa literalmente. Claro, exacto. Pues por el partido. Claro, bueno, vamos porque rápido. es para el bien de los demás. Claro, porque eso es una dictadura, porque no existen los derechos colectivos, existen los derechos individuales. Claro. Siempre explicamos. Otra cosa es que se intente proteger lo colectivo, sí, pero con unos límites. Con los límites, claro, los límites de lo privado, de tus derechos fundamentales y libertades. Que hasta ahora Europa se había construido así.
Ahora, con esta subversión, la están modificando. Hablando de normalizar, como último punto de la subversión ideológica, han normalizado que para poder tener una vivienda tengas que hipotecarte 40 años de tu vida. Sí. Eso lo ha normalizado ya la sociedad absolutamente. Todavía no han normalizado que se la quede el banco porque no pagas. Ahí todavía te quejas, hay grupos de protesta. Pero que tengas que pedir un crédito a 40 años de tu vida para seguir pagando para tu vivienda de mierda, eso está mega normalizado. Claro. Eso ¿en qué punto? Espérate, ¿En qué momento? Espérate que luego resulta que estás toda la vida pagando una hipoteca con unos avales que los tienes allí, que los tienes con el culo que no cabe en un bigote de una gamba, porque si no pagas tú, le quitan a tus padres o al avalista, lo que sea, te mueres, porque llegas a una edad en la que te mueres, y tienes que pasarle a tus hijos la herencia. Claro. A pagar. Pero a pagar una morterada, ¿eh? Una morterada. Hay gente que no puede aceptar las herencias. Y se lo queda. ¿Quién se lo queda? El Estado. Ay, si no hay heredero, se lo queda el Estado. Vaya por Dios. Es increíble al punto que estamos llegando. Obviamente que todo esto forma parte del derecho marítimo ya, de la ley que siempre hemos explicado, que somos género, que somos mercancía, de la ficción legal. Pero estos son los puntos de la dictadura del proletariado de Karl Marx. Banco Central con monopolio del crédito, lo explicamos un día, abolición de los países y nacionalidades, abolición de la familia tradicional, abolición de la propiedad privada y derechos de las personas, fuertes impuestos y confiscación de las propiedades, abolición del derecho de herencia, prensa bajo control, nuevo rol de las mujeres, abolición de la moral. Y estos son los comunistas socialistas progresistas. Pero, tío, si son las mismas líneas directivas que Karl Marx, o sea, no sé. ¿Dónde estamos? Pues donde estamos. Estamos aquí. Hemos llegado donde querían que llegáramos. Y encima sin darnos cuenta y normalizándolo. Exacto. Como último punto de la subversión ideológica. Sí. Y a esta gente, que Karl Marx está financiado por los grandes banqueros que te dicen que son, ¿no?, la derecha, ¿no?, un punto cultural. O sea, la gente se tiene que dar cuenta, como el otro día con Iru, que buenísimo el vídeo que pusiste también del ruso, ¿no?, que te decía, a ti te van a hacer jugar entre la verdad y la mentira, te van a llevar a la mentira y te van a hacer jugar entre dos vertientes de allí. Pero nunca vas a tocar la verdad. Entonces, izquierda-derecha, ¿no?, comunistas y libertarios económicos son los que han creado este sistema. Es lo mismo. Claro. Otro videíto más para que quede en la hemeroteca y sobre todo en su memoria, que ya lo saben todos ustedes de qué va esto. ¿Quién es este? Vamos a ver qué decía. La guerra de Gog y Magog, esta famosa guerra, sí, aquí hemos hablado de la guerra de Gog y Magog. Ya lo dice yo directamente. Esta famosa guerra dice que todos esperamos. Bueno, todos vosotros esperáis, ¿no? Yo no la espero. Yo no espero. Yo espero que no ocurra. Eso es lo que espero. Yo espero que la no paz ocurra. entre todos los pueblos del Obvio. mundo. ¿Vale? Obvio que si España sigue vendiendo armas y bombas, pues habrá más guerra. Claro. Gracias. De entrada somos cómplices. Sí, no, pero los masones son buenos. Sí. Hay que lavarles la cara. Hombre. Y las manos. Sí. La guerra de Gog y Magog, esta famosa guerra que todos esperamos, dice. El Rafet Israim dijo: no esperen ver otra cosa que al Islam contra Edom. Acuérdate que Edom era el cristianismo, Occidente, Europa, Estados Unidos. Según el Rafet Israim, que sería un profeta de ellos, la guerra de Gog y Magog es cuando el Islam en Europa se levante como un solo hombre. El Islam en Europa, desestabilización, Hostia. desmoralización, Hostia, espera, crisis, espera. normalización. Sí. ¿Hemos llegado? Sí. Espera, seguimos. Se levante contra un solo hombre, el Islam en Europa. Y tienen todo para tener éxito. Esta guerra es necesaria en el mundo en que vivimos. Ahora hay guerras necesarias. Pero yo no quiero guerras, tío. Por mucho sombrero que tengas. Ya te digo. No, yo tampoco. Un sombrero Y blanco. corbata tampoco. ¿Y por qué es necesaria? Espera, te voy a dar sus motivos. Porque no usará al otro. No, porque uno usará al otro. Ah, porque uno usará al otro. Se usan entre ellos. Sí. El Islam contra el cristianismo de ¿Para Occidente. qué? Para que Israel no entre en guerra. Ah, bueno, pues mira. Así Tontos, ellos se lavan las manos. Los tontos útiles. Porque, como han hecho toda la vida, que han mandado a sus ejércitos americanos a matar a unos o a otros. Bueno. Entonces estaría bien decir que ellos en parte están en contra de la guerra con ellos. Pero Sí. bueno. No, pero la están esperando. Sí, pero la de los otros. Está esperando quilombo en patio ajeno. Es como el que espera que le llegue el globo a casa. Y esto ocasionará que Ismael se levante contra Esaú. Otra vez, las historias, aquí lo hemos explicado. El Islam contra el cristianismo. Y lo que están pasando en Francia, en Europa, que da tanto miedo,
Para nosotros debería ser la noticia más hermosa Hombre, no jodas, en nuestra tío. historia. Ya, Hombre, qué no, barbaridad, no, tío. del Eso sombrero. que da tanto miedo, para nosotros es la historia más hermosa No, de la historia. Qué cerdo. Yo creo que tío. se ha equivocado el del sombrero. Sí. Finalmente nos acercamos y finalmente nos comenzamos a dar cuenta, nosotros también, de lo que los sabios predijeron antes. Predijeron. La hoja de ruta. Sí. ¿Qué es lo que predijeron antes los sabios? Que el Mesías llegue. Lo que les dije antes, que está escrito en el Sanedrín, en el Talmud, en donde quieran. Que el Mesías llegará solo cuando Edom, Europa y el cristianismo hayan caído completamente. O sea, esto es lo que ellos están esperando, ellos es lo que están buscando, es lo que están planificando y es lo que están financiando. Y tienen dudas de que va a pasar. No. A ver cómo acaba el vídeo. Dice, así que les hago la pregunta, yo también os la hago. ¿Es una buena noticia que el Islam invada Europa? ¿Te acuerdas lo del rapto de Europa? Sí, sí, sí. Es una excelente noticia, porque está anunciando la llegada Te lo dije. del Mesías. Eran buenas noticias, tío. ¿Te lo dije o no? Depende cómo se mire, ¿no, Martín? Di. Me está entrando Sí, una mala totalmente. leche. Para algunos seguro son buenas noticias, como todo, ¿no? Siempre que estás en alguien que quiere gobernar al otro o dominarlo, para uno de los dos siempre va a haber una noticia buena.